Bienvenidos una vez más a mi canal, donde exploramos juntos los rincones más emotivos del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje a través de las series turcas, pero no cualquier serie. Vamos a sumergirnos en aquellas que te estrujan el corazón, te sacan las lágrimas y al mismo tiempo, te llenan de un amor profundo por sus personajes y sus historias. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy les traigo las 9 series turcas que te harán llorar y amar. Antes de empezar este recorrido sentimental, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y explorando las emociones que nos transmiten, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes cinematográficos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el drama. Asterisco número 1 en nuestra lista, y una que probablemente ya conozcan muchos de ustedes, es Amor Eterno, ***. Esta serie es una verdadera joya turca que te atrapa desde el primer episodio. La historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos, es tan intensa y apasionada que te dejará sin aliento. Kemal, un ingeniero de minas idealista y trabajador, y Nihan, una joven artista proveniente de una familia adinerada pero disfuncional, se encuentran y se enamoran perdidamente. Su amor es un faro en la oscuridad, una promesa de felicidad que choca de frente con las implacables barreras sociales y las maquinaciones de una sociedad que prefiere el dinero y el poder al verdadero sentimiento. Los obstáculos que enfrentan, las decisiones que deben tomar y el sufrimiento que experimentan te harán sentir cada lágrima como si fuera tuya. El padre de Nihan, acorralado por deudas y chantajes del malvado Emir Kozkolu, se ve obligado a prometer a su hija en matrimonio con este último, un hombre despiadado y obsesionado con Nihan. Este matrimonio forzado se convierte en el primer clavo en el ataúd de la relación entre Kemal y Nihan, separándolos física y emocionalmente. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es innegable, y sus interpretaciones te robarán el corazón. Burak Özçivit interpreta a Kemal con una intensidad y un carisma que te hacen creer en el poder del amor verdadero, mientras que Neslihan Atagul encarna a Nihan con una vulnerabilidad y una fortaleza que te conmueven profundamente. Su conexión en pantalla es palpable, haciendo que cada escena sea un torbellino de emociones. Prepárense para un final que los dejará devastados, pero también profundamente conmovidos. Después de años de separación y sufrimiento, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, decidido a recuperar a Nihan y vengarse de Emir. Sin embargo, el destino tiene otros planes, y la historia de Kemal y Nihan culmina en un sacrificio final que te romperá el corazón en 1000 pedazos. Amor Eterno es una oda al amor verdadero, ese que desafía todas las barreras y perdura para siempre, incluso más allá de la muerte. La serie explora temas profundos como la lealtad, el sacrificio, la venganza y la redención, todo ello envuelto en una trama adictiva y llena de giros inesperados. En segundo lugar, tenemos Mujer, ***. Esta serie es un golpe directo al corazón. Sigue la vida de Bahar, una joven viuda que lucha incansablemente por criar a sus 2 hijos en medio de la pobreza y la adversidad. Bahar es una madre coraje, una mujer que lo ha perdido todo pero que se niega a rendirse. Su esposo, Sarp, ha muerto en un accidente marítimo, dejándola sola con 2 hijos pequeños y una serie de problemas económicos que parecen insuperables. La historia de Bahar es un ejemplo de resiliencia, de amor incondicional y de la fuerza que puede encontrarse incluso en los momentos más oscuros. A pesar de las dificultades, Bahar nunca pierde la esperanza y siempre encuentra una manera de sacar adelante a sus hijos, Nisan y Doruk. Su amor por ellos es su motor, su razón para seguir luchando contra viento y marea. Mujer explora temas como la familia, la amistad, la superación personal y la importancia de apoyarse mutuamente. La serie muestra la importancia de la comunidad y cómo las relaciones humanas pueden ser un salvavidas en los momentos más difíciles. Bahar encuentra apoyo en sus vecinos, en sus amigos y en su propia familia, descubriendo que no está sola en su lucha. Özge Özpirinçci ofrece una actuación magistral como Bahar, transmitiendo toda la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje. Su interpretación es tan realista y emotiva que te sientes conectado con Bahar desde el primer momento. Sientes su dolor, su alegría, su frustración y su esperanza como si fueran tuyos. Es una serie que te hará llorar a mares, pero también te inspirará a ser una mejor persona, a valorar lo que tienes y a luchar por lo que quieres. Mujer es un homenaje a la fortaleza femenina y a la capacidad del ser humano para superar las adversidades.
En el tercer puesto, les presento Madre, adaptada de un drama japonés. Madre cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora sustituta que decide rescatar a Melek, una niña maltratada por su madre y su padrastro. Zeynep observa con horror cómo Melek sufre abusos físicos y emocionales en su propio hogar, y decide tomar cartas en el asunto. La relación entre Zeynep y Melek es conmovedora y llena de ternura. Zeynep se convierte en la madre que Melek nunca tuvo, y juntas emprenden un viaje lleno de peligros y desafíos. Zeynep decide huir con Melek, cambiando sus identidades y enfrentándose a la persecución de la madre biológica de Melek y su abusivo padrastro. Durante su huida, Zeynep aprende a ser madre y Melek encuentra el amor y la protección que tanto necesitaba. Madre es una serie que te hará reflexionar sobre el abandono infantil, la violencia doméstica y la importancia de la protección de los menores. La serie denuncia la crueldad infantil y la necesidad de que la sociedad se movilice para proteger a los niños vulnerables. También destaca la importancia de la empatía y la compasión en un mundo que a menudo parece insensible. La actuación de Beren GKYLDZ como Melek es simplemente impresionante, y te robará el corazón desde el primer momento. Beren GKYLDZ con su inocencia y su talento natural, te hace sentir el dolor y el miedo de Melek de una manera tan real que te dejará sin aliento. Su química con Kansudere, quien interpreta a Zeynep, es palpable, creando una relación madre-hija creíble y conmovedora. En cuarto lugar, tenemos Erkay, Amor y Venganza. Esta serie es un drama épico ambientado en la región de Mardin, en el sureste de Turquía. La historia gira en torno a Reyyan y Miran, dos jóvenes atrapados en un ciclo de venganza familiar que se remonta a décadas atrás. Miran, criado con un único objetivo, vengar la muerte de sus padres, se acerca a Reyyan con la intención de destruirla, pero el destino tiene otros planes. Miran se acerca a Reyyan con la intención de vengarse de su familia, los Adolu, creyendo que ellos son los responsables de la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, se enamora perdidamente de ella, lo que le obliga a cuestionar sus propios principios y a enfrentarse a su abuela, Azize, la principal instigadora de la venganza. Erkay es una serie llena de pasión, intriga y traición. La trama está llena de giros inesperados, secretos familiares y luchas de poder que te mantendrán enganchado de principio a fin. La serie también explora temas como el perdón, la redención y la importancia de romper los ciclos de violencia. La química entre Ebru Şahin y Aknakzu es explosiva, y sus interpretaciones te dejarán sin aliento. Su conexión en pantalla es innegable, haciendo que cada escena sea un torbellino de emociones. Prepárense para un drama intenso y lleno de giros inesperados, donde el amor y la venganza se entrelazan de manera inextricable. En el quinto puesto, les recomiendo Kukur. Aunque no es una serie romántica en el sentido tradicional, Kukur es un drama familiar y criminal que te atrapará desde el primer episodio. La serie sigue la vida de la familia Koobal, que controla el barrio de Kukur, un lugar lleno de violencia y criminalidad. La familia Koobal, liderada por Idris Koobal, impone sus propias reglas en Kukur, protegiendo a los habitantes del barrio de las influencias externas y manteniendo un equilibrio entre el bien y el mal. Cuando Yamak, el hijo pródigo de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia, debe tomar las riendas del negocio familiar y enfrentarse a sus enemigos. Yamak, un joven músico que ha estado viviendo una vida bohemia lejos de Kukur, se ve obligado a asumir la responsabilidad de proteger a su familia y a su barrio. Kukur es una serie llena de acción, suspense y drama. La serie explora temas como la lealtad, el honor, la familia y la lucha por el poder. También aborda temas como la corrupción, la desigualdad social y la violencia urbana. Aras Bulut Nemli ofrece una actuación impresionante como Yamak, transmitiendo toda la complejidad de su personaje. Su interpretación es tan convincente que te sientes identificado con Yamak y su lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de violencia y contradicciones. En sexto lugar, tenemos Yerde. Otra serie llena de acción y suspense. Yerde cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados al nacer y criados en lados opuestos de la ley. Sarp, criado por su padre, un policía corrupto, se convierte en un brillante cadete de policía, mientras que Umut, después de ser secuestrado, es criado en las calles y se convierte en un miembro de la mafia. Sarp se convierte en policía y Umut en miembro de la mafia. Cuando sus caminos se cruzan, ambos deberán enfrentarse a su pasado y tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre.
Sarp es infiltrado en la mafia por su jefe, Yusuf, con el objetivo de desmantelar la organización criminal liderada por Celal Duman. Umut, ahora conocido como Mert, trabaja como confidente de Celal Duman, pero su lealtad se ve constantemente cuestionada. Yerde es una serie llena de giros inesperados y momentos de gran tensión. La trama está llena de intrigas, traiciones y revelaciones sorprendentes que te mantendrán al borde de tu asiento. Aatay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli ofrecen unas actuaciones brillantes como Sarp y Umut, respectivamente. Su química en pantalla es palpable, creando una rivalidad fraternal creíble y emotiva. *** En séptimo lugar, les sugiero Istanbul Yuhelin. *** Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante huérfana que vive en Estambul y se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de Bursa, perteneciente a la adinerada y tradicional familia Boran. Süreyya debe adaptarse a la vida en una familia tradicional y enfrentarse a los prejuicios de la sociedad, así como a la implacable suegra, Esma Sultán, quien no la acepta por no pertenecer a su mismo círculo social. Istanbul Yuhelin es una serie llena de romance, drama y tradición. La serie explora temas como el amor, la familia, la diferencia de clases y la lucha por la independencia femenina. También aborda temas como el choque cultural entre la vida moderna y las tradiciones ancestrales. Aslenber ofrece una actuación conmovedora como Süreyya, transmitiendo toda la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje. Su interpretación es tan realista que te sientes identificado con Süreyya y su lucha por encontrar su lugar en un mundo que no siempre la comprende. En el octavo puesto, tenemos Bir Zamanlar Kukurova, ambientada en la década de 1970, Tierra Amarga, cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul tras cometer un crimen para protegerse mutuamente. Se refugian en Kukurova, una fértil región agrícola en el sur de Turquía, donde trabajan en una granja propiedad de Demir, un hombre rico y poderoso que se enamora de Zuleya. Tierra Amarga es una serie llena de drama, romance y suspense. La serie explora temas como el amor, la venganza, la justicia y la lucha por la supervivencia en un entorno rural hostil y lleno de intrigas. Y finalmente en el noveno puesto, les recomiendo Dirilis, Ertuğrul, Esta serie histórica cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Ambientada en el siglo XIII, la serie narra las luchas de Ertuğrul y su tribu Kay por sobrevivir en un territorio peligroso y fragmentado, amenazado por los cruzados, los bizantinos y los mongoles. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción, aventura y drama. La serie explora temas como la fe, la lealtad, el honor y la lucha por la libertad en un contexto histórico épico y fascinante. Es una epopeya histórica que te transportará a otra época y te hará reflexionar sobre el origen de una de las civilizaciones más importantes de la historia. Y ahí lo tienen, mis queridos corazones viajeros, las 9 series turcas que te harán llorar y amar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido emocional y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Para resumir brevemente, hoy hemos explorado 9 series turcas que destacan por su capacidad de generar emociones intensas, desde el amor incondicional hasta la tristeza profunda. Hemos visto historias de familias luchando por sobrevivir, amores prohibidos, venganzas épicas y viajes a través de la historia. Todas estas series tienen en común la capacidad de conectarnos con los personajes y hacernos sentir sus alegrías y sus penas como si fueran nuestras. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series turcas que les lleguen al corazón. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita que los haya hecho llorar a mares? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos viajes cinematográficos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima, corazones viajeros.